Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, te damos gracias esta hora por tu misericordia, por tu amor. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de tu palabra. Señor, queremos disponer nuestros corazones para que tú nos hables. Que tú, Señor, abras nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El jueves pasado veíamos esta parte donde decía Daniel propuso no contaminarse. Y el jueves pasado veíamos que era eso de propuso. Y entonces la verdad que me puso el sentir del Señor de seguir compartiendo lo demás, porque solo vimos propuso, ¿verdad? Que era eso de propuso. Entonces el propósito de Daniel por no contaminarse eran dos. Esto es como a manera de introducción de lo que vimos el jueves pasado, y tenía dos motivaciones. Uno era acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación. Amén. Esos eran los dos propósitos que tenía Daniel al hecho de, cuando dice propuso en su corazón, era acercarse a Dios, porque entre más cerca Daniel estuviera del Señor, iba a estar más lejos de la contaminación. Eso era lo que él miraba. Entonces, ¿qué quiere decir a nuestras vidas? Bueno, a nuestras vidas quiere decir que entre más alejados estemos del pecado, ¿sí?, menos propenso vamos a pecar. Le voy a poner un ejemplo trivial. Si yo tengo un problema de salud, pongámosle que yo tengo un problema de colesterol alto, porque toda la vida yo he tenido una mala alimentación. Entonces viene el doctor y me dice: usted tiene que cambiar su alimentación, y ahora lo que usted tiene que hacer es no comer comida chatarra, porque cada vez que usted come comida chatarra se va tapando las arterias, y esto va a hacer que un día le dé un derrame o un infarto, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Que cuando pase por un lugar de comida rápida, de hamburguesa, de pizza, no volverlo a ver, no estacionarme, no llegar al lugar, no desear, no entrar. Es cierto, al principio es difícil cambiar radicalmente. Entonces, esto mismo sucede con nosotros. Ya no queremos pecar, o queremos cambiar nuestra forma de vida. Dice la palabra: aléjate de aquello que te es un problema para ti. Es que yo puedo. No, es que tú no vas a poder solo. ¿Qué tienes que hacer? Es alejarte. Entonces, entre más alejados estemos del pecado, entre más lejos estemos de aquellas cosas que nos van a contaminar, entonces mejor me va a ir en la vida. ¿Sí? Entonces, cuando Daniel se propuso esto de no contaminarse, él estaba demostrando la fidelidad que tenía de él hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había sido fiel con él. Y cualquiera puede decir: pero Daniel estaba cautivo. ¿Cómo es posible que era fiel con él? Lo mantenía con vida. ¿Y cómo es posible que Dios seguía siendo fiel con Daniel? Lo había puesto en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque Daniel con su vida había demostrado siempre fidelidad a Dios. Les decía el jueves pasado que aproximadamente Daniel llegó a los 17 años. Imagínense, a los 17 años alguien que le podía demostrar una fidelidad a Dios. Era increíble. Porque yo decía el jueves pasado: ¿cuántos decimos que porque alguien tiene 17 años no puede ser fiel? Que porque alguien tiene 17 años no puede demostrar que tiene compromiso. Y Daniel tuvo compromiso. Mire, Daniel tenía principios. Yo creo que a todos nos han enseñado, o nos enseñaron en casa, valores, ¿verdad? Principios. Que cuando uno llega a un lugar, salude. Que cuando uno le den algo, diga gracias.
Que cuando uno se va a levantar de la mesa diga con permiso. Que cuando vea que alguien está comiendo, buen provecho. Que cuando vea a alguien mayor que diga buenas tardes, buenos días, buenas noches, etcétera. Daniel, a la edad de 17 años, tenía unos principios tan marcados que ni un rey los iba a cambiar. Tenía unos principios tan marcados. ¿Por qué? Porque le dice, no nos obligues, este es mi principio y esto es lo que yo quiero hacer y hacer. Entonces, Daniel en ningún momento iba a ceder ante las presiones del mundo. Eso lo podemos ver. ¿Por qué? Porque vino y le dijo al jefe de los eunucos, no nos obligues. Y esto de que no nos obligues, le estaba diciendo, yo no lo voy a probar. Quiere decir que si como de eso es porque tú me lo vas a meter a la fuerza. Porque en ningún momento yo voy a permitir querer comérmelo de mi gana, sino que, o de mi deseo, sino que si llego a probar eso, es porque tú vas a agarrar la comida y me la vas a meter en la boca a la fuerza. Eso le estaba diciendo Daniel. Imagínense, 17 años y decirle, no me obligues. No me obligues, porque la única forma aquí va a ser que tú traigas a uno de tus eunucos y hagas que me la coma. Y entonces vemos aquí a un hombre que estaba demostrando su fidelidad. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Bueno, simple, que demostremos nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo? Teniendo propósito en nuestra vida. ¿Y cómo? Alejándonos del pecado. ¿Y cómo? No contaminándonos. Entonces, el jueves pasado vimos qué significaba esto de propuso. Ahora vamos a ver la otra parte, pero antes de eso, Daniel se fortaleció antes de la tentación, ¿sí? Antes del problema. Cuando llegó Daniel es porque ya había un antecedente en su vida. Imagínense, cuando llegó Daniel a Babilonia, él ya iba preparado, él ya iba dispuesto y él ya iba propuesto no contaminarse. ¿Por qué? Porque era más fácil resistir la tentación cuando se ha ejercido la obediencia. Es mucho más fácil resistir la tentación cuando nosotros hemos ejercitado la obediencia. Miren, si nosotros hemos sido obedientes, entonces es mucho más fácil poder seguir órdenes. Si a nosotros no han instruido de que esto hay que hacerlo así, 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 entonces no importa dónde lleguemos, el trabajo que tengamos, los jefes que tengamos, nosotros vamos a ser de las personas que podemos seguir órdenes. ¿Y esto qué trae? Beneficios a nuestra vida. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Órdenes para nuestra vida. Y el cumplir la palabra de Dios trae beneficio, trae grandes cosas. Entonces, no se puede ganar una tentación si no se es obediente. Mientras yo no sea obediente a la palabra del Señor, porque entre más cerca esté del pecado, más voy a pecar. Pero entre más lejos esté, mayor va a ser la victoria que el Señor me va a dar. Entonces, no podemos vencer la tentación si no obedecemos su palabra. Así de simple. No le podemos dar. Entonces, el desobediente llevará siempre las de perder. ¿Queremos perder en nuestra vida? Seamos desobedientes. ¿Queremos perder en nuestra vida? Nos va a ir mal. Mire, para eso una muestra. Si yo evado al fisco, si yo evado el impuesto, los taxes, si yo miento, si al final de mi ejercicio me aparece que yo tengo que pagar, un ejemplo, $1,000, yo tengo que pagarle al gobierno en impuestos, le tengo que pagar $1,000. Entonces veo yo cómo le hago para que eso me reduzca, y al final creo yo que me la llevo de inteligente y solo le pago 500. Esta gente, cuando empiece a ver que va a haber una incongruencia en mis cosas, porque puede decir, ¿cómo es posible que ganó tanto o tuvo tanto y solo va a pagar esto de impuestos? Entonces, tarde o temprano se van a dar cuenta del fraude que yo estoy haciendo. Y el problema es que no lo voy a solucionar con decirles, no, mire, le voy a pagar los 500 restantes.
El gobierno va a venir y va a decir, sí, me tienes que pagar los 500 restantes. Eso sí, olvídalo, pero a eso vas a pagar una multa. Y puede ser que tu crédito se venga abajo. Y cualquiera después puede reaccionar y decir, por $500 puedo ir a la cárcel. Por $500, sí, pero la multa es de $5,000. Pero señores, si yo solo le debo $500, sí, pero es que tú cometiste. ¿Por qué? Porque conociendo la ley, la quisiste quebrantar. Muchas veces un pequeño deseo en nuestra vida, un pequeño deseo, nos lleva a tener grandes consecuencias. Porque volviendo al ejemplo de cualquiera puede decir, no, si me como una hamburguesa más no hay ningún problema. Y esa hamburguesa más, esa pequeña hamburguesa, pero saturación de grasa, fue la que obstruyó y dio un infarto. Y esto al infarto lleva que hay que operar a la persona y hay que tener un cambio de vida radical, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que por una pequeña desobediencia, porque cualquiera pudo haber dicho, pero Daniel, si solo vas a comer, si nadie se va a dar cuenta? Y Daniel dijo, no me puedes obligar. Porque aunque yo pruebe un pedazo de carne o aunque yo le dé un sorbo de tu vino, yo le estoy faltando a Dios. Entonces, recordemos que por una pequeña desobediencia llevamos las de perder por completo. Entonces dice, hoy vamos a estudiar esa parte donde dice, en su corazón, Daniel propuso, Daniel puso límites, Daniel se fijó, Daniel dijo, de aquí no me mueven. En su corazón no contaminarse. No fue en su mente, porque su mente podía cambiar de un momento a otro. Ahora, esta palabra en, específicamente solo esta palabra que dice en, Daniel propuso en, solo esto, habla de encima, sobre, arriba. Es decir, esas tres definiciones. Es por encima, sobre, quiere decir que es arriba de. Entonces la palabra de Dios, nuestra obediencia a Él siempre debe de estar por encima de cualquier cosa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios nunca va a pedir algo a nuestra vida que sea totalmente para desobedecer, ni va a pedir algo en nuestra vida que sea totalmente en contra de ella misma. Nunca. Por esa razón, la palabra de Dios, nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque miren, la orden del rey no era otra más que denles de comer y que beban. ¿Había otra palabra superior a la del rey? No, porque se tenía que hacer lo que el rey decía. Si el rey decía, esto es blanco, aunque fuera negro, todos tenían que decir, es blanco, rey. Y si el rey decía, este muere, este moría. Y si el rey decía, este vive, este vivía. Y viene y le dice Daniel al jefe de los eunucos, no nos obligues a comer. La fidelidad, la palabra de Dios estuvo por encima de la palabra del rey. ¿Por qué? Porque viene Daniel y le dijo, no nos obligues. Y dice la palabra que Daniel halló gracia. ¿Desobedeció el jefe de los eunucos al rey? Sí, desobedeció. Porque la orden era carne y vino. Pero ¿por qué el jefe de los eunucos accedió a algo que ya estaba escrito? Porque Daniel obedeció a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante obedecer a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios va a estar por encima de lo que el hombre diga. El día de mañana nos podemos enfrentar a un problema, y de hecho Daniel se enfrentó a un problema. Esa obediencia, ¿qué lo hizo? Librarse de los leones. Y esa obediencia, ¿qué hizo a los otros 3 jóvenes? Librarse del fuego ardiente.
¿Por qué necesitamos obedecer a la palabra de Dios? Porque va a llegar un momento en el cual el hombre pueda decir, esto es así, pero por ser obedientes a la palabra de Dios se pueda sobrepasar. Entonces la palabra de Dios está está encima, está arriba de cualquier cosa en este mundo y de cualquier cosa en nuestra vida. Si Daniel no hubiera obedecido a la palabra de Dios, si Daniel no hubiera sido fiel a Dios, entonces el jefe de los eunucos le hubiera dicho, tú te tragas eso y punto. Y no hay más. No vas a comer, entonces te vamos a matar. Pero en este caso, la palabra de Dios estuvo sobre la palabra del rey. Y fue tanto que Dios cuidó la vida del jefe de los eunucos. Porque el rey nunca se dio cuenta de que no comían de su carne ni bebían de su vino. Porque es necesario obedecer, porque va a llegar ese momento en el cual vamos a necesitar ese respaldo de Dios en nuestra vida, aun cuando el hombre diga, no tienes escapatoria, no tienes salvación, no tienes perdón, tienes que hacer esto. Pero como la palabra de Dios está por encima de cualquiera, amén, por esa razón, entonces no hay ley humana que esté por encima de la palabra de Dios. No hay ni una. No hay ley humana que esté por encima de la obediencia. Y la otra aplicación que tiene esta palabra en es o en contra. Sin embargo, siempre en su última relación de aspecto es hacia abajo. ¿Sí? Es decir, quiere decir que él estaba en contra de lo que estaba diciendo el rey. La palabra de Dios siempre va a estar en contra de lo que de lo que nos quiera hacer pecar, de lo que nos quiera contaminar, de lo que nos quiera alejar. Entonces, por esa razón eran los dos propósitos en la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque quería estar más cerca de Dios, y entre más cerca de Dios, más alejado del pecado. Miren, por eso Pablo decía, no os dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pablo lo dijo, y se lo dijo no solo para el pueblo ese al que le mandó la carta, nos lo dijo para todos. Entonces Pablo dijo, no os dejéis de congregarse. ¿Por qué? Porque entre más cerca estés, entre más busques de Dios, menos problemas vas a tener. Eso estaba diciendo el Señor. Entonces también en puede ser conforme, enfrente, encima, hasta, junto, para, por, sobre todo, etcétera. Amén. Entonces dice, en su corazón. La palabra hace referencias a los sentimientos, a la voluntad y al intelecto. Cuando dice que propuso no contaminarse, eso significa que no iba a contaminar sus sentimientos, no iba a contaminar su voluntad, ni iba a contaminar su intelecto. ¿Por qué? Porque el corazón es la figura del centro de nuestras vidas. Sin corazón, a nosotros nos puede faltar un riñón, nos puede faltar un pulmón, nos pueden operar del hígado, nos pueden quitar hasta cierta parte del hígado, y el hígado se vuelve a regenerar. Nos pueden quitar una parte del estómago, etcétera. Una persona puede vivir sin una parte del cerebro, sin un ojo, sin un pie, sin una mano, etcétera. Pero sin corazón no se puede vivir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dice que propuso en su corazón, estaba guardando, dice la palabra que por sobre toda cosa guardada, por cualquier cosa que sea valiosa para ti, que tu corazón sea lo más valioso en tu vida. Ahora, vemos un aspecto. Daniel tenía dominio de sus sentimientos. Se le pudo acercar otro y decirle, Daniel, pero si tú no haces caso te van a matar, y tú sabes que eres muy especial en nuestra vida, y tú sabes que esto y esto. Y Daniel dijo, no me voy a contaminar. Daniel tenía dominio de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque nadie podía conmoverlo a pecar. Nadie le podía decir a Daniel,
esta es la última, hombre, ya vas a ver, y de ahí a nunca más. Esta es la última vez que lo hacemos. No, decía Daniel, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca del Señor. Entonces Daniel tenía dominio de sus sentimientos. Daniel tenía dominio de su voluntad. ¿A qué se refiere esto? Daniel tenía dominio de su cuerpo y de sus acciones. Podía refrenar a su cuerpo. Daniel le podía decir a su cuerpo: cuerpo, hoy no vas a tomar eso, hoy no vas a comer eso, hoy no vas a sentir eso, hoy no vas a ver eso. Qué difícil es poder reprimir nuestro cuerpo en muchas de las situaciones. Bueno, que venga el doctor y diga, hablando siempre en cuestión de salud, un ejemplo, y el doctor venga y diga: mire, por su situación usted no puede tomar café. Y para cuántos de nosotros el café en la mañana es vital, ¿sí? Es vital, y uno no puede pasar la mañana sin tomarse un café, o después del almuerzo, no sé. Pero, y entonces viene el cuerpo y empieza a pedir cafeína, ¿sí? Y empieza a pedir cafeína, y empieza el cuerpo a pedir cafeína, y a pedir cafeína, y a pedir cafeína, y a pedir cafeína. ¿Cómo nos comportamos muchos de nosotros? ¿O cómo nos comportamos? ¿No nos hemos comportado desesperados? ¿Cuántos nos llegamos a irritar? ¿Cuántos nos llegamos a cambiar? A hablar de algo que no teníamos que hablar, a decir algo que no teníamos que decir, y nos empezamos a sentir como que estamos encerrados, empezamos a sentir que estamos desesperados, si está haciendo calor, que calor, y si está haciendo frío, que mucho frío, y que si hay sol, porque hay sol. Daniel llegó a tener dominio de eso. ¿Por qué? Porque había obedecido a la palabra de Dios, porque era obediente, porque era fiel. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer a la palabra de Dios, cuando empezamos a cambiar en nuestro corazón y estar más cerca de Él, aquellas cosas que nosotros no podemos dominar hoy, las vamos a dominar. Aquellas cosas que no podemos controlar hoy, lo vamos a controlar. ¿Cómo? Por medio de la obediencia a la palabra, por medio de la obediencia a Dios. Porque ¿a quién le fue obediente Daniel? A Dios. A nadie más Daniel le tenía que rendir cuentas de lo que tenía que hacer, de lo que iba a hacer. No tenía que rendirle cuentas a nadie. Y vemos el respaldo, vemos las bendiciones que Daniel recibió solo por el hecho de hacerle caso a Dios, solo por el hecho de proponer en su corazón ser fiel. Amén. Entonces, ¿por qué dice que propuso en su corazón? Bueno, porque miren, en el corazón se halla el ánimo, ¿sí? El ánimo, la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces estamos en algo, pero no estamos en eso, ¿sí? A mí me pasaba cuando tal vez estaba en clase, ¿verdad? En la universidad, el catedrático estaba dando la clase, no sé qué, no sé cuándo, y yo estaba pensando en otra cosa. ¿A qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda el hecho de obedecer a Dios? A dominar nuestra atención. ¿A qué nos ayuda eso? A que vamos entendiendo, vamos a poniéndole atención a la palabra de Dios. Y entonces, una reunión que tengamos no fue una reunión en vano, sino que al contrario, fue una reunión provechosa. La cordura. ¿Qué beneficios trae el hecho de proponer en nuestro corazón? Ser coherentes con nuestras acciones, tener cordura. ¿Y eso qué significa? No actuar a lo loco, no actuar
valga la pregunta, no actuar alocadamente. ¿Sí? ¿Qué más? Decisiones. Cuando le obedecemos a Dios, cuando estamos cerca de Él, nuestras decisiones son buenas. Nuestros deseos son buenos. ¿Por qué? Porque empezamos a anhelar cosas mejores para nuestras vidas. Nuestro entendimiento, nuestro esfuerzo, el gozo. ¿Sí? Estaremos más alegres. Nuestro juicio, nuestros pensamientos, la sabiduría y la voluntad. Mire, todo eso, todo eso se encuentra en la figura del corazón. Entonces, cuando Daniel le estaba diciendo al jefe de los eunucos, no quiero contaminarme, le estaba diciendo, no me arruines mi ánimo, no me arruines mi atención, no arruines mi cordura, no arruines mis decisiones, no arruines mis deseos, no arruines mi entendimiento, no arruines mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que en un momento podemos perder todo por lo cual nos hemos esforzado. Y llevamos años trabajando, logrando, haciendo esto, y por una mala decisión hay que vender el carro, hay que vender esto, hay que pagar esto, no leí bien lo que decía el contrato y no terminé las cosas o no hice aquello. Y le estaba diciendo Daniel al jefe de los eunucos, no arruines mis decisiones, no arruines mi esfuerzo. Le estaba diciendo, no arruines mi gozo, no me hagas infeliz. Entonces el contaminar nuestra vida, no obedeciéndole a Dios, nos va a hacer infelices, nos va a hacer irritables, va a hacer que cambiemos de una manera a otra. El juicio, no arruines mis pensamientos, porque de tener buenos pensamientos voy a pasar a tener malos pensamientos. Qué difícil es eso, desconfiar de todo mundo, pensar que todo mundo nos quiere arruinar, nos quiere. Y entonces, ¿dónde está nuestra confianza en nuestros pensamientos en Dios? Cuando Él dice que nada ni nadie nos podrá hacer frente si Él va delante de nosotros. No arruines mi sabiduría. Dios le había dado sabiduría a Daniel en gran manera. Y le estaba diciendo, no me arruines mi sabiduría, porque si tú arruinas mi sabiduría, voy a empezar a tomar malas decisiones y mi vida va a ser un caos. Amén. Y les voy a decir algo. ¿Cómo nos arrepentimos de tomar malas decisiones, verdad? Y miren, no es aquellas cosas catastróficas en el cual yo me quedé en la calle. No. Muchas veces tomamos malas decisiones. Y es cierto, pueden ser en cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas nos afectan. Bajan nuestro ánimo y la voluntad. Ahora, eso propuso en su corazón. Le estaba diciendo, no me arruines quién soy. Entonces, entre más alejado del Señor yo esté, más alejado esté de su palabra, me voy a arruinar. Pero entre más cerca esté, me voy a curar. Y ahora le dice, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué es esto de contaminar? Bueno, nos metemos en problemas porque no establecemos límites. Si yo quiero, un ejemplo, yo quiero tener perros y en esta parte de aquí, en esta región que se puede dar para tener caballos, vacas y todo lo que porque es el campo. Imagínense que yo vengo y me traigo un par de vacas. Ahí tengo dos vacas, 2 caballos y como 4 perros. ¿Sí? Y ahí pero como yo soy de los que a mí me importa poco, no obedezco, y ahí los dejo que anden como quieran. ¿Qué va a pasar?
me voy a meter en unos problemas porque se van a ir a hacer, los animales se van a ir a hacer sus necesidades a las demás casas, van a estropear el tráfico, va a pasar algo y me voy a meter en problemas. Pero es muy diferente en el cual vengo yo y digo, bueno, ese es el terreno, sí, va. Para poder traer animales, voy a hacer un cerco. Y pongo cerco a todo alrededor. Y dentro del cerco de la casa hago otro cerco. ¿Por qué? Porque al animal le estoy poniendo un límite. Él no entiende. No sé si me doy a entender. El animal no entiende de límites. El animal, por más que yo le diga, de aquí no pases, cuando tenga la oportunidad, él se va a pasar. Él va a ir a hacer lo que quiera. Entonces al animal hay que ponerle límites. Pero usted y yo no somos animales. Nosotros no debemos de poner límites. ¿Sí? Nosotros somos los que nos debemos de poner límites. ¿Por qué? ¿Sí? A mí si me dan un carro, yo voy en la carretera y ahí dice máxima velocidad 65 millas. ¿Quién le tiene que poner límite al carro? Yo. Pero si yo soy desenfrenado, no importa. Aquí son 5 más y pongámosle 10 más. Entonces yo voy a 80 y a mí no me va a parar nadie. Es de noche, son las 10 de la noche en el freeway, no va a aparecer ninguna patrulla. Va a aparecer. Pero entonces Daniel se puso límites. Él se puso límites y dijo, hasta aquí llego. Porque muchas veces algunas cosas en nuestra vida no funcionan o no cambian porque nosotros no nos hemos puesto límites. ¿Sí? No nos hemos puesto límites. Entonces es muy difícil respetar a los demás cuando primero no respetamos nuestra vida. Entonces, sí, al animal le tengo que poner límites. Entonces el animal va a llegar hasta donde esté el límite. ¿Y qué? Pero nosotros. ¿Por qué empezó Daniel? Por ponerse límites él y decir, esto no lo voy a hacer. Y se mantuvo firme, porque le dijo al jefe de los eunucos, no voy a comer de lo que tú me des. No me obligues. Él puso límites. Entonces, para poder resistir a la tentación, debemos de tener límites en nuestras vidas. Y vuelvo a poner el ejemplo, y usted ocúpelo como es su caso. Pero si me han prohibido ir a comer comida chatarra, lo menos que yo tengo que hacer es entrar al estacionamiento. Porque lo que voy a hacer primero es entrar al estacionamiento y voy a bajar la ventana, ¿verdad? Y empezar a oler, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Miren, allá en El Salvador, el pollo campero es escandaloso. El olor del pollo campero es escandaloso, ¿verdad? Entonces muchas veces uno va pasando y el olor lo lleva a uno, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es, si no me tengo que, puedo ir en la carretera, ¿sí? Puedo ir en la carretera y ahí puede estar el rótulo y lo voy a ver y no me voy a tapar los ojos para decir, ay no quiero pecar, no, ¿verdad? No me tengo que ir a meter. ¿Por qué? Porque estoy cuidando mi vida. Pero qué triste es que cuidemos nuestra salud, pero no cuidemos nuestro corazón. Qué triste es que cuidemos nuestra salud, pero no cuidemos nuestros ojos. Qué triste es que cuidemos nuestra salud, pero no cuidemos nuestros pensamientos. Daniel se había puesto, él se puso un límite, decir, de aquí no paso. A Daniel el tener límites en su vida le permitió mantenerse. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil cuando se alcanza algo? Mantenerse. Miren, qué difícil es esto de hacer dieta, ¿verdad? Dios mío, uno deja de comer un montón de cosas y vemos que miren, yo me recuerdo ver a gente que come de todo y así ve, delgada, y uno dice, ¿y cómo le hacen? Si yo medio como 3 días y se me sale ya el tuche o ya no me cierran los pantalones.
Y entonces hacemos un gran esfuerzo, hacemos ejercicio, compramos aparatos ahora para comer mejor, ¿sí? Si lo difícil no es bajar de peso. ¿Por qué? Porque estamos motivados, ¿verdad? Y estamos haciendo ejercicio y comemos y hacemos todo lo demás. Y el problema es que cuando ya llegamos otra vez, cuando llegamos al peso que queríamos, ahora es un estilo de vida el que tenemos que tener. Todo esto, desde que iniciamos hasta cuando llegamos a la meta, solo fue la preparación. ¿En qué momento llegó a la cúspide Daniel? En ese momento cuando se le presentó la tentación. ¿Y qué hizo Daniel? Mantenerse. ¿Para qué son los límites? Para que nos mantengamos. ¿Para qué son los límites? Para que no nos salgamos. ¿Para qué son los límites? Para que no retrocedamos. ¿Para qué son los límites? Para que no echemos a perder nuestra vida. Sigamos. Daniel sabía cuáles eran los límites. Y sabía tanto cuáles eran los límites que ni él ni nadie lo iban a obligar a cruzarse. Los límites se fijan antes de las situaciones difíciles. Los límites se fijan antes de los problemas. Los límites se fijan ¿cuándo? Cuando estoy cuerdo. Cuando tengo dominio de mis acciones, de mi voluntad, de mi cuerpo. Cuando tengo dominio de todo. Ahí se fijan los límites. Si yo no fijo los límites antes, me va a ir mal. Porque ya no puedo, como les digo, si yo no hago un cerco, el problema es que no voy a querer hacer el cerco cuando ya tenga el problema de los vecinos, ¿verdad? Que ya los animales fueron a destruir todo. No, antes de traerlos yo tengo que hacer un cerco. Antes de meterme en problemas yo tengo que poner límites y decir, puede estar ahí, pero no va a hacer que yo agarre. Puede estar ahí eso, pero va a hacer que no lo toque. Y entonces, ¿quién nos da quién nos da las fuerzas para eso? Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el compromiso con Dios se fija antes de la tentación, antes del conflicto. Quiere decir que Daniel, antes de ser cautivo, ya tenía un compromiso con Dios. Daniel, antes de llegar a Babilonia, ya estaba comprometido a Dios. Daniel no se comprometió a medio camino. Daniel no se comprometió cuando iba cautivo. No. Daniel se comprometió antes. Daniel se comprometió con Dios ¿cuándo? Cuando era libre. Daniel se comprometió con Dios ¿cuándo? Cuando no era cautivo. ¿Cuándo se comprometió Daniel con Dios? Cuando estaba en sus 5 sentidos, cuando tenía emociones. Entonces, como estaba bien, se comprometió. Cuando llegó al momento de la tentación, cualquiera hubiera dicho, pero es que era fácil agarrar la comida del rey y beber si nadie nos va a ver. No, Daniel dijo, antes pongo mis límites. Entonces, cuando dice no, a esta palabra no específicamente se refiere a no faltarle el respeto a Dios, nunca retroceder. Propuso en su corazón, no. No es ignorar lo que nos digan los demás. Ignorar que aquel te puede decir, ya vas a ver, vas a fracasar. No, si te vas a mantener sobrio, no, espérate, ya vas a ver. Medio tengas un problemita y ya vas a retroceder. No, Daniel dijo, no, nadie me va a hacer retroceder. Fíjense, había dentro de esa palabra no y dentro de su original dice que ya esto se puede explicar como que Daniel ya había domado su vida. Quiere decir que no era un potro salvaje, ¿verdad? Dice que ahí está hablando de que él ya de domar o domado. Quiere decir que Daniel ya había, imagínense, a los 17 años, ya había domado su vida. Y después vemos el proceso de la vida de Daniel. Es increíble ver un hombre que era adoración, ver un hombre que se enfrentó a los sátrapas, al rey, a todos. Porque al final el rey tuvo que dar la orden de que lo echaran en el foso de los leones. Y se enfrentó. Y espero que estemos en el proceso de domarnos.
Aunque se oiga muy feo, ¿verdad? Pero ese es el sentido en el original, que Daniel había domado su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel tenía sometidas sus emociones. Quiere decir que Daniel tenía control de sus emociones. Miren, esto de las emociones es bien difícil. ¿Por qué? Porque no todos reaccionamos igual. ¿Sí? Hay gente que le da sueño. Un problema le da sueño. Otros se enojan, otros gritan, otros lloran, otros huyen. Y podemos hacer una lista de todas las cosas de cómo podemos reaccionar en un momento. ¿Sí? Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, ahorita no me hables. Y se van. Y se van para un lado donde estén solos porque no pueden controlar las emociones. ¿O cuántos de nosotros en algún momento no podemos decir nada y lo que hacemos es llorar? ¿O nos quedamos mudos? Sí, porque o es solo una parte, ¿verdad? Que gritamos, enojamos, empezamos a agarrar las cosas, aventamos. No sé si a alguno le ha agarrado por darse con la cabeza, etcétera. ¿Sí? Pero Daniel tenía sometidas sus emociones. ¿Qué quiere decir con esto? Que le dijeron, pero dice el rey que si no comes te vas a morir. Me muero. No, pero es que mira, me muero. No, es que mira, es que no me vas a obligar. No, pero no, es que nadie puede decirme qué tengo y qué no tengo que hacer. Pero Daniel, ya dije que no. Se mantuvo. Ahora, contaminarse. ¿Qué es esta palabra de Daniel propuso? No contaminarse. Y esto es repudiar todo lo que fuera contrario a Dios. Si usted y yo no repudiamos aquello que es contrario a Dios, no lo vamos a vencer. No, que mi carácter, si repudiemos esa acción, no nosotros, esto. No, que tal bebida, tal cosa, si no lo repudiamos, nos vamos a contaminar. ¿Qué es? El no profanar la palabra de Dios. Cuando yo no soy obediente a la palabra de Dios, profano su palabra. Amén. Cuando yo no soy obediente a su palabra, la profano. ¿Qué es contaminarse? Es deshonrar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo a morir por nosotros y a darnos una nueva vida, y hacemos que ese sacrificio haya sido en vano. ¿Qué más también es? Daniel no quería manchar su corazón, como lo vimos adelante. ¿Y qué es no contaminarse? Es libre para decidir. Qué difícil es cuando nosotros no tenemos decisión, porque decide otro por nosotros, no nosotros. Cuando otro es el que decide, ¿sí? Cuando estamos, no solo ante la autoridad, imagínense, estamos en el hospital y viene el doctor y dice, no, hay que hacer esto, pero yo no quiero, es que esto no le... No, bueno, entonces se muere. ¿Quiere salvar su vida? Sí, entonces tiene que hacer esto. Cuando el doctor nos dice, o come esto, o se muere. Otro decide por nosotros. Cuando hubo el tiempo en el cual pudimos decidir tener una mejor vida, una mejor alimentación. Y quiero avanzar. Y dice, y esto lo ponía aquí y me impresiona. Aún siendo cautivo, porque era cautivo Daniel, aún siendo cautivo, fue libre de decidir no contaminarse. Aún siendo cautivo, le dijo al jefe, no voy a comer de tu comida. Y cualquiera pudo haber dicho, pero si sos cautivo no tienes derecho. Él sí tenía derecho. ¿Por qué? Porque su obediencia a la palabra de Dios sobrepasaba todo. Entonces, concluyendo, no basta
con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir a los embates de la tentación. No es suficiente con decir, sí, Señor, todas las mañanas, ¿verdad? Señor, ayúdame este día a no caer en la tentación. No, no es suficiente con eso. Debemos proponernos obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios va a traer recompensa a nuestra vida. Miren, hay algo que a mí me impresiona, y hay algo que es increíble. Bueno, dice, encomienda a Jehová tu camino. No, es la de, y Él enderezará, ¿sí? Y Él enderezará tu senda. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa cuántas veces la hayamos regado, no importa cuántas veces nos hayamos equivocado. Dice, y Él enderezará tus veredas. Entonces Daniel había superado su debilidad. Por esa razón podía permanecer firme. ¿Dónde superó su debilidad? Porque Daniel no nació siendo firme, ¿verdad? No, tuvo un proceso. Y esa debilidad que había en su vida, ¿dónde la superó? En Israel. ¿Dónde la superó? Siendo libre. Porque él pudo haber decidido por Dios o lo que el mundo decía. Y Daniel hizo eso. Amén. Entonces, estamos en este mundo, pero Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino que libres por su sangre, por su gracia. Amén. Entonces, concluyo. Daniel sabía que era libre. Aunque era cautivo, él se sentía libre. Estaba en el palacio, pero yo estoy libre. ¿Por qué? Porque tomo mis decisiones. Era libre porque nadie podía doblegar su corazón al mal. ¿Cuándo vamos a ser libres nosotros? Cuando nada nos doblegue nuestro corazón. ¿Cuándo vamos a ser libres? Cuando tengamos total dominio de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo y de nuestra voluntad. ¿Y cómo podemos llegar a ser libres? ¿Cómo es que Daniel pudo ser libre siendo cautivos? Simple, obedeciendo a Dios. ¿Queremos ser libres? Tenemos que obedecer a Dios. ¿Queremos ser libres? Tenemos que obedecer a su palabra. ¿Queremos ser libres? Tenemos que estar más cerca de Dios para estar más alejado de la tentación y más lejos del pecado. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, de verdad que no es fácil doblegar nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, hemos intentado cambiar nosotros. Tal vez con nuestras actitudes o con nuestro pensamiento. Y se nos ha pasado por alto un pequeño detalle. Tu palabra. Tu palabra que es más eficaz. Esa palabra que trae vida. Esa palabra que dice que aquel por torpe que sea, no se va a perder. Esa palabra que, increíble, por torpe, por fatuo, por desorientado, que uno pueda llegar a ser. Esa palabra nos mantendrá y nos llevará al camino otra vez. Señor, queremos
queremos ser como Daniel. Queremos proponer no deshonrarte. Queremos proponer en nuestro corazón no faltarte el respeto una vez más, no defraudarte. Es necesario que pongamos límites a nuestras vidas. Es necesario, Señor, que tú tomes el control de todo. Y la única manera de que tú tengas el control en nuestras vidas va a ser cerca de ti. Va a ser a tus pies. Señor, va a ser bajo tus alas. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra indiferencia contigo y a pesar de muchas cosas, tú sigues siendo grande para nosotros. Señor, gracias, gracias.